No fue una noche cualquiera, y aunque el turno del viernes solía ser tranquilo, monótono, incluso aburrido en la mayoría de ocasiones, esa vez algo era distinto desde el principio, desde que la pantalla principal del centro de monitorización comenzó a mostrar una oscilación persistente en los niveles de presión de los sectores subterráneos 12 y 14, ambos ubicados bajo el casco histórico de la ciudad, zonas que rara vez daban problemas. Sin embargo, aquella noche los sensores térmicos empezaron a marcar valores absurdos, y aunque al principio pensé que se trataba de un error de calibración, algo dentro de mí supo que no era así. Nunca en mi vida había visto nada parecido, y si alguna vez creí estar preparado para cualquier anomalía en el subsuelo de la ciudad, esa certeza se evaporó en el instante exacto en que la compuerta de presión se deslizó hacia un lado con un chirrido grave y largo, dejando al descubierto una cámara oscura parcialmente inundada, donde el agua no se comportaba como debería, donde la superficie líquida no reflejaba ni la luz de mi linterna ni el parpadeo débil de los sensores en modo espera, sino que parecía absorberlo todo, sin modificar la superficie, y parecía tener conciencia de mi presencia incluso antes de que yo encendiera la linterna, como si me estuviera esperando, como si supiera que esa noche me tocaría inspeccionar el nivel de presión del compartimento 3 bis, ese al que casi nunca bajamos. Y sin embargo, allí estaba yo, con el traje técnico, con el cuerpo rígido por una mezcla de tensión y confusión, sintiendo como el aire alrededor era más espeso de lo normal, y en ese instante, cuando la criatura empezó a girar sobre sí misma, como si examinara el contorno de la sala, como si buscara el mejor ángulo para acercarse, pude ver que no tenía ojos, no al menos en la disposición que uno esperaría, sino que todo su cuerpo parecía estar recubierto por una piel gelatinosa vibrante, que pulsaba con un ritmo irregular, y entonces me di cuenta de que no estaba hecha para ese entorno, que había sido diseñado para habitar en condiciones distintas a las nuestras, en parámetros diferentes de presión, de densidad, y que ahora estaba ahí, adaptándose, porque lo que habitaba ahí no necesitaba oxígeno, ni alimento, ni descanso, solo tiempo y oscuridad para crecer, pero entendía, con un pánico visceral, que eso, fuera lo que fuera, ya no debía estar ahí. La llamada llegó poco después de que registrara el tercer pico de temperatura, fue del coordinador general de mantenimiento urbano, una voz grave, pausada, que rara vez intervenía fuera de los protocolos mensuales y que esa noche sonó particularmente tensa, me ordenó verificar personalmente la anomalía térmica en los túneles subterráneos de la zona oeste, mientras mi compañero iría por la zona este hasta el punto de intersección hidráulica 3 bis, una sala antigua, rediseñada tras el derrumbe de 1998, pero que seguía siendo una zona delicada sobre todo por estar justo encima de los sectores donde, según leyendas internas, algo se movía, algo que a veces dejaba huellas en los sensores, pequeñas variaciones térmicas, patrones que no podían atribuirse a animales ni a acumulaciones de gases. No pregunté más de lo necesario, me limité a confirmar el recibo de la orden y a preparar el equipo básico, traje impermeable, linterna de arco sellado, lector térmico, bloqueador de señal porque las radios no funcionaban bien en esa zona y los teléfonos siempre perdían cobertura entre los muros de hormigón antiguo, y mientras me preparaba, no pude evitar recordar el rostro de un compañero y sus palabras antes de desaparecer, cuando mencionó que el sistema tenía rincones que no querían ser observados, que el agua no era lo único que se movía allá abajo, y aunque en su momento nos lo tomamos como humor negro, esa noche esas frases volvieron a mí con una nitidez dolorosa. El descenso comenzó con la familiar vibración del elevador hidráulico que chirriaba levemente al iniciar su movimiento hacia las entrañas de la ciudad, una caja metálica que crujía al paso de cada nivel, envolviéndome en un vaivén mecánico y constante que acompañaba el parpadeo intermitente de los tubos fluorescentes empotrados en los laterales. El túnel de acceso estaba limpio, más de lo habitual incluso, sin los restos de óxido en las uniones, sin los charcos viscosos que solían acumularse en los tramos menos ventilados, sin las habituales telarañas en las esquinas que delataban que nadie había pasado por allí en semanas. Era como si alguien hubiera preparado el entorno, y esa pulcritud, lejos de tranquilizarme, me produjo incomodidad. Al llegar al pasillo de acceso al compartimento 3 bis, el sistema reconoció mi credencial sin errores, lo que me permitió acceder al corredor principal sin tener que forzar la compuerta de presión, algo que ya me pareció extraño, pues normalmente las puertas interiores presentaban algún grado de resistencia por humedad, pero esa noche la compuerta se deslizó sin sonido alguno, como si acabaran de echar aceite a las bisagras, y tras cruzarla, el primer tramo de pasarela metálica me recibió.
con un silencio que no era normal, un silencio que no se parecía al que uno espera en un entorno cerrado, donde el goteo del agua, el zumbido de los conductos de ventilación o el rumor lejano de las bombas activas suelen componer una sinfonía constante y tenue. No, aquí no había nada de eso, ni ecos, ni zumbidos, ni vibraciones, solo el susurro amortiguado de mis propias pisadas sonando contra los barrotes del enrejado bajo mis botas, y el sonido de mi respiración amplificado por la máscara de contención. Me detuve a comprobar el sensor térmico, como dictaba el protocolo, una lectura rápida en cada dirección antes de avanzar hacia el núcleo de distribución secundaria, y al desplegar la pantalla noté que los valores estaban dentro del margen esperado. Apenas una variación mínima en el eje izquierdo, una fluctuación leve que podría haber sido causada por un desequilibrio térmico en el conducto de retorno, o por la presencia de algún animal pequeño, un roedor quizás, aunque sabía perfectamente que esos niveles no eran normales, que en condiciones normales la temperatura se mantenía constante y sin interferencias, que esas desviaciones solo aparecían cuando había algo más, cuando había una masa desplazándose, algo no registrado en el sistema, algo que emitía calor propio y que no respondía a patrones previsibles, y sin embargo decidí no mencionar nada por radio, no todavía, porque no quería parecer alarmista, pero mientras avanzaba por el corredor número 2, con las luces encendidas y los sensores en la mano, con los datos fluyendo hacia mi monitor portátil y la imagen térmica parpadeando como un latido difuso, comencé a sentir que algo me observaba. Avancé hacia el núcleo de válvulas, recorriendo los pasillos de acceso como quien transita un templo sumergido, con esa mezcla extraña de respeto y presentimiento que solo aparece cuando la rutina se rompe sin explicación, y fue precisamente al doblar el pasillo que conectaba con la compuerta de control 3B donde la línea de lo inexplicable comenzó a dibujarse con claridad, con una imagen absolutamente fuera de lugar, pues la compuerta estaba abierta, no entreabierta, no con holgura operativa, como a veces ocurre tras una purga de presión, sino completamente deslizada hacia un lado, empotrada en su carril interno como si alguien o algo la hubiera abierto de manera deliberada, con precisión y sin dejar marca alguna de esfuerzo o de intervención externa, y eso fue lo que más me inquietó, la ausencia total de señales, la perfección del desplazamiento, el hecho de que los indicadores luminosos no marcaran error, de que el panel principal no mostrara registros de apertura, como si el sistema no hubiera detectado nada, y al asomarme, al encender la luz direccional y enfocar el pozo técnico donde confluían los canales de recirculación, vi el agua, vi su color, vi su textura, y comprendí de inmediato que nada de lo que había aprendido era suficiente para interpretar lo que estaba viendo. El agua no era clara, ni estaba simplemente sucia, no presentaba las características típicas de una acumulación estancada, no tenía partículas visibles flotando ni residuos de materia orgánica como hojas o restos animales, sino que parecía haber sido intervenida, alterada en su estructura, y bajo la superficie una superficie irregular, tensa, que no se movía con la corriente habitual sino que pulsaba levemente, como si respirara flotaba una sustancia translúcida, viscosa, de forma indefinida, como una medusa sin borde ni núcleo, como un fragmento de gelatina biológica que no ascendía ni descendía, sino que permanecía suspendida en un equilibrio imposible, manteniéndose en el centro del pozo como si estuviera anclada a un eje que no era visible, y por un instante, solo por un instante, creí ver una contracción mínima en su superficie, una especie de pliegue que se formó y luego se deshizo. Retrocedí un paso sin pensar, con el pulso acelerado y la boca seca, con la linterna temblando apenas en mi mano enguantada, y al girarme hacia el panel de control para verificar si podía registrar alguna lectura útil, noté que los sensores térmicos mostraban una leve variación de color justo en el borde del pozo, una mancha amorfa, una lectura imposible que no indicaba ni alta ni baja temperatura, sino una fluctuación interna que cambiaba cada segundo, como si lo que estuviera flotando en él agua no generara calor pero lo distorsionara, como si alterara el campo térmico del entorno a su alrededor, y eso, más que cualquier imagen o lectura previa, me dejó helado, porque entendí sin necesidad de explicaciones técnicas que aquello no era una acumulación de residuos ni un fragmento de material biológico, sino una presencia, una entidad, algo que había entrado en el sistema sin permiso y que se había adaptado al agua como si formara parte de ella. Volví a conectar el panel portátil al nodo de diagnóstico esperando encontrar en las lecturas alguna explicación racional, algo que pudiera encajar con las anomalías observadas, alguna oscilación explicable por cambios de presión, alguna descarga eléctrica de las bombas internas, incluso una acumulación de gases sería bienvenida en ese momento, cualquier causa natural,
cualquier fenómeno que pudiera colocarse dentro del marco de lo comprensible, pero lo que obtuve fue otra señal errática, más intensa esta vez, un pico de movimiento detectado por el sensor de flujo sumergido en el canal secundario, una señal que indicaba desplazamiento bajo el nivel del agua, una masa móvil de tamaño mediano que parecía arrastrarse a baja velocidad justo por debajo del radar de profundidad, como si se desplazara pegada al fondo del canal, como si supiera exactamente cuál era el punto ciego del sistema, el espacio donde los sensores ya no registraban con precisión, donde los ingenieros habían asumido que nada de interés podría transitar, aunque al cambiar al modo visual, al activar las cámaras internas del conducto, no había nada, ni una sombra, ni una burbuja, ni una alteración visible, solo agua turbia, inmóvil, espesa, y el reflejo distorsionado de la luz que temblaba como si estuviera siendo absorbida y devuelta al mismo tiempo, como si el canal ya no fuera un tubo de hormigón sino una cavidad orgánica. Pensé en reiniciar el sistema de escaneo, en activar la segunda serie de cámaras térmicas para confirmar la lectura, pero entonces ocurrió un sonido absolutamente fuera de lugar, seco, cortante, tan agudo que al principio lo confundí con un zumbido técnico, con un crujido metálico propio del sistema de válvulas, pero en cuanto reverberó por segunda vez entendí que no tenía nada de hidráulico, no venía de ninguna estructura mecánica ni de ningún punto de fricción conocido, era un chasquido interno, y mientras trataba de localizar su fuente exacta, mientras manipulaba con manos temblorosas los controles de orientación de la cámara, vi una sombra desplazarse, solo una, fugaz, borrosa, deformada por el ángulo de visión y por la densidad del agua, una sombra que no tenía forma humana ni animal, que no parecía nadar ni caminar, sino impulsarse, desplazarse sin rozar el suelo, como si flotara entre la densidad del canal, y justo antes de que pudiera enfocarla, justo cuando el sensor ajustaba el zoom para atraparla en una imagen clara, la cámara se apagó con un chasquido sordo. Volví al panel central de control, ese bloque rectangular encastrado en la pared de mantenimiento, y mientras ejecutaba el reinicio parcial del sistema de vigilancia, una función que obligaba a todas las cámaras activas a sincronizarse y actualizar su señal en tiempo real, noté que la mayoría tardaban más de lo normal en responder, algunas directamente no lo hacían, y las que sí reaccionaban mostraban una imagen inestable, temblorosa, como si el lente estuviera distorsionado por dentro, no por humedad o interferencia electromagnética, sino por algo más extraño, y lo más inquietante de todo era que las cámaras no registraban fallo, no marcaban error, no indicaban pérdida de señal, como si para el sistema todo siguiera funcionando dentro de los parámetros normales. Me acerqué más al monitor 3, el que cubría el pasillo de transferencia entre las válvulas de regulación y el colector secundario, un lugar estrecho, inclinado, donde el agua no debía acumularse porque el sistema gravitacional lo mantenía en constante circulación, pero allí, en medio de esa corriente leve y turbia, la cámara mostraba algo que al principio confundí con una acumulación de residuos, una de esas bolsas de lodo industrial que a veces se formaban cuando los sistemas de filtrado fallaban, pero luego la imagen se estabilizó durante un segundo, solo un segundo, el tiempo justo para que mi mente pudiera descifrar lo que mis ojos no querían aceptar, y comprendí que no se trataba de una bolsa, ni de residuos, ni de lodo, sino de una forma, una silueta alargada que se arrastraba por el borde del canal, que se adhería a la pared como si su cuerpo fuera maleable, como si no tuviera huesos ni articulaciones, como si su carne fuera una masa fluida con voluntad propia, y lo peor fue que su movimiento no parecía desorganizado, no era aleatorio ni errático como el de un animal perdido, sino deliberado, exacto, avanzando en línea recta con una lentitud hipnótica, con una paciencia de depredador que conoce el terreno mejor que su presa, que lo ha recorrido antes, que ha esperado el momento adecuado para mostrarse, no completamente, solo en parte, lo justo para que lo veas y luego dudes. Y justo cuando la silueta comenzaba a emerger de la penumbra de la cámara, justo cuando la luz lateral revelaba una superficie translúcida que parecía cubierta por una capa húmeda, la imagen se corrompió, no se cortó ni se volvió negra, sino que comenzó a fragmentarse en líneas verticales de colores, y durante esos segundos en los que la imagen se convertía en una tormenta de colores y líneas erráticas, pude sentir que el propio sistema temblaba, que el panel bajo mis manos vibraba con una tensión nueva, como si algo se estuviera acercando no solo a la cámara sino a mí, como si el ojo electrónico hubiera sido apenas el primer umbral. La decisión de avanzar por el túnel 3B fue más bien un impulso, una respuesta nacida de la necesidad de entender,
de ver con mis propios ojos lo que las cámaras parecían querer ocultar, como si esa criatura o entidad o lo que fuese supiera manipular no solo los sensores térmicos sino también nuestras herramientas, así que crucé la compuerta lateral con la linterna encendida en modo direccional, el sensor térmico aún activo en la correa del brazo, y una sensación creciente de intromisión que me oprimía el pecho con cada paso. El túnel 3B era más estrecho que los principales, construido con una arquitectura previa al rediseño moderno, con paredes de hormigón rugoso y sin refuerzos visibles, con una inclinación imperceptible pero constante hacia el subsuelo más profundo, que en realidad parecía pensado para descender sin retorno, y lo más inquietante no fue la humedad acumulada en las juntas, ni la falta de ventilación activa, ni siquiera el sonido del agua que goteaba en ritmos irregulares desde las fisuras del techo, sino el silencio estructural, ese silencio que no viene de la ausencia de sonido sino de la ausencia de vibración, de la ausencia de ecos, como si el túnel no devolviera las frecuencias de mi respiración ni el zumbido de mi linterna, como si lo absorbiera todo, y fue entonces, mientras avanzaba con pasos lentos sobre la rejilla oxidada del suelo, que la luz de la linterna rozó un patrón extraño en la pared derecha, unas marcas verticales profundamente incrustadas en el hormigón, como si alguien o algo hubiera arrastrado una serie de objetos metálicos o condilo contra la superficie durante varios metros, no en línea recta, sino siguiendo una trayectoria interrumpida, como si esa mano o garra o extremidad no supiera bien hacia dónde iba, pero aún así avanzara sin descanso, con fuerza, con determinación, y al acercarme, al enfocar con más claridad, comprendí que esas marcas no podían haber sido hechas por herramientas humanas, porque su profundidad era irregular pero precisa. Como si las uñas o garras que las generaron hubieran sido lo suficientemente resistentes para desgarrar el hormigón sin astillarse, y lo suficientemente flexibles como para adaptarse a las curvaturas de la pared sin perder presión. Pasé los dedos enguantados sobre las hendiduras, como si mi cuerpo necesitara confirmar con el tacto lo que mis ojos se negaban a aceptar del todo, y sentí los bordes irregulares, los cortes secos que aún conservaban fragmentos de material desmenuzado, polvo reciente que no debería estar allí si las marcas tuvieran más de un mes, ni siquiera una semana, eran recientes, muy recientes, demasiado, y eso implicaba que algo había pasado por ese túnel no hacía mucho, que algo se había desplazado en dirección contraria a la mía, y que lo había hecho dejando un rastro visible como si quisiera que alguien lo viera. Me aparté lentamente de la pared, con la linterna aún fija en las marcas y el corazón golpeando con fuerza, y en ese instante, justo al final del pasillo, justo donde la luz comenzaba a desaparecer antes de tocar la siguiente curva, creí ver un reflejo, una gota suspendida que tembló sin caer, como si algo se hubiera desplazado segundos antes, como si una presencia hubiera girado la esquina justo antes de que yo la viera. La esclusa que marcaba el final del corredor principal hacia el módulo de regulación baja estaba medio abierta, apenas desplazada sobre su riel oxidado como si alguien la hubiese forzado desde el interior, sin romper los seguros pero dejándola lista para ser cruzada, y mientras avanzaba hacia ella con la linterna alzada, con la mano izquierda rozando la pared en busca de estabilidad, una humedad súbita me envolvió como una niebla, y justo cuando me asomé a través de la abertura, justo cuando incliné el cuerpo lo suficiente como para que el haz de luz cruzara al otro lado, lo vi. No fue una aparición violenta ni un salto fuera de la oscuridad, fue un movimiento contenido, lento, una coreografía silenciosa que parecía estar pensada para revelarse poco a poco, como una figura translúcida, de forma vagamente humanoide pero carente de proporciones estables, cuyo cuerpo parecía hecho de una sustancia viscosa, luminiscente en algunas zonas y opaca en otras, con segmentos que se deshacían al contacto con la superficie y luego se reconstruían en el siguiente movimiento, como si no tuviera una forma fija, como si su morfología dependiera del entorno que tocaba, del ángulo desde el que se la miraba, del grado de humedad del espacio que la rodeaba, y lo más inquietante no fue su aspecto inconsistente ni el brillo interno que parecía pulsar como un corazón, sino la forma en que interactuaba con las paredes, con el suelo, con las gotas que se condensaban en los tubos, porque a medida que avanzaba, arrastrándose con lentitud casi ceremoniosa, todas las superficies a su alrededor comenzaban a secarse perdiendo su humedad, como si estuviera compuesta por millones de filamentos gelatinosos que necesitaban alimentarse de humedad para mantenerse cohesionados, y al cruzar frente a una zona de condensación, vi como una mancha de moho desaparecía en cuestión de segundos, como el metal oxidado se volvía gris pálido, seco, quebradizo, como si su paso deshidratara el ambiente. Estaba a menos de 10 metros, y aunque no parecía haberme visto,
aunque su cuerpo no giró en mi dirección ni mostró signos de detección directa, una parte de su masa vibró cuando mi linterna la enfocó por completo. Una contracción reflejo en la zona superior del torso, donde un cráneo apenas insinuado parecía flotar dentro de la sustancia como una burbuja sólida, sin ojos visibles, sin boca, sin cuencas ni mandíbulas, pero con una forma lo suficientemente cercana a una cabeza humana como para provocar un estremecimiento inmediato, un rechazo instintivo, como si una memoria arcaica quisiera advertirme que eso que estaba arrastrándose con una calma monstruosa por el corredor del otro lado de la esclusa, no era solo extraño, sino antinatural, un fallo en la cadena evolutiva que nunca debió llegar a manifestarse, y entonces ella se detuvo, sin razón aparente, justo en medio del pasillo, con su forma oscilando como si estuviera decidiendo su siguiente dirección, como si algo en él entorno la hubiera alertado sin generar sonido, sin romper el silencio. No lo pensé, simplemente cerré la esclusa con un golpe seco, con la fuerza que da el miedo cuando se convierte en motor, y al hacerlo, al sentir el metal sellarse entre mis manos, escuché un sonido apenas audible, un roce leve contra la otra cara de la puerta, como si algo se hubiera desplazado hacia ella al escuchar el golpe. Saqué la radio del cinturón con manos temblorosas, con los dedos entumecidos que me impedían siquiera regular la fuerza con la que presionaba el botón de transmisión, y al acercarme el dispositivo a la boca, con la esclusa ya cerrada tras de mí, sellada por un cerrojo que no ofrecía ninguna seguridad real pero que al menos creaba una mínima barrera, emití el primer mensaje con un tono bajo, por miedo a ser escuchado: Central, aquí técnico 4, hay movimiento no identificado en sector 3B. Repito, hay forma activa en túnel sellado, necesito verificación inmediata y autorización para proceder a cierre completo del módulo, y esperé, con el oído pegado al transmisor, con el cuerpo levemente encorvado como si eso pudiera reducir mi exposición, como si lo que se arrastraba al otro lado de la compuerta pudiera detectar el volumen de mi voz, el calor de mi respiración, la electricidad que brotaba del pequeño transmisor, pero lo único que emergió no fue una respuesta, no fue una señal estática, ni siquiera el clásico pitido de canal abierto sin retorno, fue un zumbido grave, bajo, constante, como el rugido lejano de un motor sumergido o el eco distorsionado de una vibración enterrada, un sonido que al principio confundí con interferencia por la humedad o por la distancia, pero que al escucharlo con atención comprendí que no era aleatorio, que no se trataba de ruido blanco, sino de una secuencia, de una serie de pulsos graves y silencios intermedios que parecían seguir un patrón. Intenté cambiar de canal, roté el dial manualmente como tantas otras veces, pasando del canal interno de mantenimiento al de supervisión, luego al de protocolo de emergencia, luego al canal abierto de la ciudad, ese que a veces captaba comunicaciones de tránsito o de seguridad privada, pero en todos los casos el resultado fue el mismo zumbido siniestro, envolvente, casi hipnótico, con ligeras variaciones de tono que no respondían al azar sino a una cadencia cuidadosamente mantenida. Como si esa vibración fuese una respuesta, no a mis palabras, sino a mi mera presencia, como si el acto de hablar por radio hubiera sido detectado, registrado, y respondido, y entonces recordé algo que uno de los antiguos ingenieros había dicho una vez en tono de broma mientras calibrábamos los sensores térmicos del nivel bajo, que si alguna vez escuchábamos una señal sin forma, un sonido sin origen, debíamos apagar el equipo y salir de allí sin hacer preguntas, porque hay frecuencias que no están hechas para ser oídas, sonidos que no están destinados a nuestras cabezas pero que entran igual si uno insiste en escuchar demasiado. Aparté la radio con un impulso casi violento, como si quemara, como si su vibración interna comenzara a resonar dentro de mi pecho, como si mi corazón empezara a latir al mismo ritmo que el patrón grave que salía del dispositivo, una sincronía involuntaria que me provocó un vértigo momentáneo, una sensación de desarraigo que me hizo apoyar la espalda contra la pared de hormigón y cerrar los ojos por un segundo para recuperar el equilibrio, y en ese instante fugaz vi la silueta translúcida desplazándose más allá de la esclusa, el cráneo flotante suspendido en una masa que no tenía forma fija. Seguí avanzando a lo largo del pasillo de mantenimiento, un corredor más estrecho, con techos más bajos y un sistema de iluminación más irregular que los anteriores, como si hubiera sido añadido a posteriori, y aunque la lógica indicaba que debería haber permanecido en mi posición, que debía esperar refuerzos o una señal de la superficie, decidí avanzar hasta el punto de encuentro asignado, una pequeña cámara de derivación donde debía reunirme con el otro técnico que había sido enviado desde la otra entrada del complejo, y aunque en teoría él ya debía estar allí esperándome,
lo único que encontré al llegar fue silencio. La cámara estaba en penumbra, con solo una de las luces de emergencia parpadeando en la esquina superior, generando un juego de sombras oscilantes que hacían temblar las formas de los objetos, y allí, justo en el centro del espacio, flotando a medio metro del suelo, girando lentamente sobre sí misma, estaba la linterna del otro técnico, un modelo idéntico al mío, emitía aún una luz suave, circular, y giraba como si hubiera sido soltada apenas segundos antes, como si su portador se hubiera evaporado, tragado por el aire o por el suelo sin dejar rastro más allá de ese objeto suspendido, y al extender la mano para tomarla, noté que estaba completamente seca, ni una gota de humedad, ni una marca, y esa perfección fue lo que más me inquietó, esa pulcritud que no coincidía con el polvo acumulado en las esquinas ni con la suciedad de los conductos, como si algo hubiera limpiado la escena, borrado la evidencia, neutralizado la interferencia del mundo exterior para dejar solo esa linterna como una señal. Encendí el sensor térmico sin soltar la linterna, con el pulso acelerado y una tensión en el cuello que me impedía girar completamente la cabeza, y al enfocar la lente hacia el lado opuesto de la cámara, hacia el pasillo por donde el técnico debía haber llegado, vi lo que quedaba de él, no su cuerpo, ni su silueta, sino una estela de calor residual, una forma humanoide compuesta únicamente de temperatura, de energía térmica que se alejaba a gran velocidad, no en línea recta, sino en un patrón espiral, como si el cuerpo hubiera sido desmontado en capas, y justo cuando intentaba registrar esa imagen, justo cuando el sensor captaba los últimos píxeles de la firma de calor, ésta se apagó, no se desvaneció gradualmente como suele ocurrir con fuentes térmicas residuales, sino que desapareció de golpe, en un parpadeo que dejó la pantalla completamente negra, sin ruido de fondo, como si el propio sistema hubiera sido cegado, como si la criatura o lo que fuese tuviera la capacidad de borrar las huellas de la existencia como si nunca hubieran estado allí. El pitido comenzó como un leve chirrido agudo, casi imperceptible entre la reverberación del agua y el zumbido residual que todavía se arrastraba en mi oído interno desde la última transmisión fallida, un sonido que por un instante confundí con una interferencia de mi propio equipo pero que poco a poco fue ganando volumen, ritmo y presencia, hasta convertirse en un lamento mecánico, en una alarma de tono bajo y sostenido que no formaba parte de los códigos habituales, una variación sutil de frecuencia que solo reconocí porque durante la formación nos enseñaban a distinguir entre los errores del sistema y las advertencias del subsuelo, entre lo que podía esperar atención técnica rutinaria y lo que exigía evacuación inmediata, y en este caso, la señal era inequívoca, el módulo principal de almacenamiento había perdido presión, la cisterna 7, una de las más profundas, de mayor capacidad y más antiguas del complejo, estaba drenando, perdiendo volumen a gran velocidad, como si una válvula de desfogue hubiese sido abierta por completo desde su base, como si la compuerta inferior, esa que solo debía ser manipulada en caso de emergencia o mantenimiento supervisado con autorización doble, hubiese sido activada de forma remota o manual sin registro previo, sin intervención humana visible. Corrí por el pasillo lateral, siguiendo las luces que parpadeaban con insistencia en las juntas del suelo, esos indicadores de flujo que reaccionan a la presión interna y que solo se activan cuando el volumen de agua excede los niveles de seguridad o se desploma por debajo del umbral de operación mínima, y mientras me acercaba a la esclusa que conectaba con la galería de observación de la cisterna, podía oírlo, no el agua golpeando las paredes como cuando hay una fuga violenta, sino un susurro constante y profundo, como el sonido que hace una bestia al alimentarse, como un aspirar lento y sin fin, y cuando por fin crucé la última compuerta manual y accedí al corredor que daba al tanque, el aire ya era distinto, más seco, más frío, más eléctrico, como si la atmósfera hubiera sido alterada por un cambio de presión tan drástico que incluso las partículas suspendidas estaban siendo arrastradas hacia el vacío. Desde la barandilla de inspección pude ver el agua descendiendo, no en forma de remolino ni con turbulencia, sino en un plano perfecto, como si el líquido estuviera siendo retirado por una fuerza silenciosa, metódica, invulnerable a las leyes del sistema hidráulico, y al enfocar con la linterna la base del tanque, distinguí lo impensable, la compuerta de desfogue estaba abierta, completamente abierta, con los pestillos de seguridad retraídos como si hubieran sido empujados desde dentro, no por manipulación electromecánica, sino por una fuerza física que hubiese recorrido el interior de la cisterna, porque los sistemas de seguridad requieren validación por software, presión sincronizada y presencia simultánea en dos paneles distintos, pero allí estaba, abierta como una boca dispuesta a tragarlo todo, a vaciar la estructura que la contenía,
y aunque no vi a nadie, ni una silueta, ni una sombra, ni una anomalía visible en la superficie, sentí con claridad que no estaba solo, que algo se había sumergido antes de que yo llegara, que lo que fuera que se desplazaba por los túneles ya había alcanzado ese espacio y había decidido vaciarlo por completo, como una forma de preparar el entorno, de acondicionar su hábitat, de liberar espacio para su expansión. Corrí sin mirar atrás, sin seguir una ruta preestablecida, guiado únicamente por el instinto, con pánico. Tenía que escapar mientras las piernas tuvieran fuerza, mientras los pulmones aguantaran, mientras el camino aún no se cerrara por completo, porque en algún punto dejó de parecer un conjunto de túneles, válvulas, compuertas y pasarelas diseñadas por ingenieros y mantenidas por operarios, y comenzó a transformarse en otra cosa, en un organismo vasto y ciego que parecía expandirse alrededor de mí, ajustando sus latidos a mi respiración, sus pasillos a mi velocidad, como si cada giro que tomaba hubiera sido redibujado en tiempo real por una presencia que me conocía, que anticipaba cada uno de mis movimientos, que respiraba a través de las grietas, de los tubos, del hormigón mismo. Y entonces, escuché el primer goteo, uno que no venía del techo ni de una válvula averiada, no era el goteo habitual del sistema hidráulico cuando se detiene la presión o se corta el flujo, era algo más agudo, más preciso, como una gota de resina cayendo en piedra seca, un sonido aislado, solitario, que sonaba con una claridad excesiva, marcando el avance de algo que no caminaba, que no respiraba con los pulmones, que no tenía peso pero sí volumen, una masa que se desplazaba sin generar pisadas, sin producir fricción, sin alterar el aire como lo hace un cuerpo sólido, y sin embargo estaba allí, porque podía sentirla, porque su cercanía era más sensorial que auditiva, una presencia envolvente que no necesitaba tocarme para hacerse notar, algo que me había olido, sentido, reconocido como una anomalía dentro de su espacio, como un cuerpo extraño que había penetrado sin autorización, y ahora debía ser absorbido, digerido lentamente. Intenté acelerar el paso, saltar los tramos de rejilla más corroídos, esquivar los cables sueltos que pendían como trampas, pero cada vez que doblaba un nuevo pasillo, cada vez que creía haber ganado terreno, el goteo volvía, no detrás de mí como cabría esperar, sino a los lados, por encima, incluso por delante, como si me rodeara, como si su cuerpo pudiera dividirse. La linterna empezó a parpadear, no por falta de batería sino por una interferencia creciente que afectaba el sistema de carga, como si la proximidad de esa cosa alterara incluso los componentes eléctricos, y en ese titilar intermitente, cada sombra proyectada se convertía en una amenaza. Me lancé al interior del sala técnica sin mirar atrás, sin asegurarme siquiera de que la compuerta metálica encajara del todo en sus rieles oxidados, empujando el panel de cierre con fuerza, con desesperación ciega, y al escuchar el sonido del cerrojo mecánico activarse ese chasquido tosco que tantas veces había considerado una molestia, sentí por primera vez en toda la noche una falsa, breve e ilusoria sensación de contención, como si ese espacio reducido, saturado con solas obsoletas y pantallas cubiertas por una fina capa de polvo, pudiera protegerme de algo que se colaba entre vibraciones. El sala técnica estaba semi-iluminado, con uno de los monitores aún activo en modo de diagnóstico pasivo, mostrando en bucle un conjunto de lecturas sin relevancia aparente, temperaturas de válvulas inactivas, presiones de cámaras clausuradas y registros de acceso sin coincidencias, pero al conectar mi consola al panel central, una ráfaga de comandos me recibió con una velocidad inesperada, y a medida que navegaba entre menús ocultos, subdirectorios sin etiquetas, encontré lo que no debía existir, un archivo sin nombre legible, una entrada bloqueada con triple cifrado que, al ser forzada con las credenciales maestras de emergencia, se desplegó en pantalla bajo un título que me dejó helado, Nivele, bioformas no registradas, que contenía una serie de archivos de vídeo marcados de forma numérica. Seleccioné el más reciente, uno que no tenía fecha clara pero cuya miniatura mostraba un espectro térmico apenas esbozado, y al abrirlo, la imagen tardó en estabilizarse, como si el sistema se resistiera a su reproducción. La grabación comenzó sin sonido, una cámara térmica fija enfocando un corredor de servicio completamente sellado del entorno externo, y por unos segundos todo parecía estático, con los colores típicos de una escena sin actividad, pero de pronto, desde el lateral derecho, una mancha comenzó a avanzar, primero como una sombra térmica indistinta, apenas una alteración de la temperatura ambiente que se deslizaba por la pared como una imperfección en la lente, pero en cuestión de segundos tomó forma. No una forma definida como la de un cuerpo humano común, sino una silueta ambigua, amorfa,
cuya estructura parecía mantenerse unida únicamente por la voluntad de avanzar, que perdía y recuperaba extremidades con una fluidez antinatural, que se estiraba hasta alcanzar las proporciones de un torso alargado con miembros ondulantes, cuya cabeza no era más que una cúpula sin rasgos, un cascarón térmico que fluctuaba entre tonos cálidos y neutros como si su interior fuera inestable, pulsante, lleno de núcleos activos que se desplazaban dentro del mismo cuerpo, y lo más escalofriante fue observar cómo se desplazaba deslizándose por encima del metal. Y entonces apareció el sonido, de golpe, y una voz humana, masculina, agitada, cargada de pánico, gritando que lo que estaba viendo no debía existir, antes de que el vídeo se congelara por un segundo, capturando en el último fotograma la figura de la criatura detenida frente a la cámara, su rostro inclinado, su cuerpo en plena disolución y recomposición simultánea, con una extremidad extendida que parecía flotar, como si estuviera tocando el lente o a punto de atravesarlo, y entonces la imagen se apagó sin más. Salí del sala técnica con una urgencia que ya no era simplemente instinto de supervivencia sino una forma de resistencia desesperada, y avancé por el corredor más cercano al núcleo de evacuación, aquel que conectaba los niveles bajos con el módulo de acceso al exterior, un pasillo largo, estrecho, con paredes cubiertas de placas metálicas donde aún se conservaban las viejas señales de evacuación pintadas con pintura reflectante, desgastadas por los años pero aún visibles bajo la luz de emergencia que parpadeaba, y mientras avanzaba, podía oír la vibración en las paredes, no como una resonancia metálica sino como un zumbido grave y envolvente que se extendía a través de las estructuras, que parecía emanar desde las juntas, desde los conductos. El sonido del agua llegó antes que su presencia, y al girar hacia el tramo final de la galería, lo vi, el nivel había subido al menos 30 centímetros en menos de un minuto, cubriendo por completo las placas inferiores, rozando los primeros peldaños de las escaleras, moviéndose sin turbulencia, sin espuma, con una suavidad que no era natural, como si el líquido respondiera a una orden que lo guiaba hacia mí, no como una inundación sino como una lengua inmensa que se deslizaba para alcanzarme. Sin prisa pero sin pausa, y comprendí que si no salía ahora, si no cruzaba la compuerta antes de que el nivel alcanzara los motores del módulo, no habría forma de escapar, porque toda la red quedaría sellada. Todos los pasillos quedarían inundados y la criatura sería la dueña absoluta del entorno. Corrí hasta la consola de apertura manual de la compuerta exterior, una unidad encastrada en una caja metálica reforzada, y al activar la palanca e introducir la llave y girarla, el sistema respondió con un golpe, seguido de un zumbido mecánico que indicaba la liberación de los seguros hidráulicos, una vibración que hizo temblar el suelo, y entonces, cuando el indicador pasó del rojo al ámbar, cuando todo parecía estar a punto de funcionar, ocurrió lo inevitable. Las luces comenzaron a parpadear. Me apoyé contra la pared con el agua ya cubriéndome los tobillos, sintiendo cómo subía por los bordes del pantalón y supe que el tiempo se había agotado, que la salida ya no existía. La criatura no se deslizaba, fluía, avanzando en una extensión horizontal que lamía el suelo con una cadencia repugnante, y cuando su cuerpo o lo que fuera esa extensión sensible tocó mi bota, sentí frío como si el contacto reordenara mis átomos, y la suela empezó a burbujear, no como si ardiera sino como si se disolviera lentamente, sin calor, sin dolor aún, pero con una rapidez estremecedora, y la sensación se extendió por la pierna, la tela del pantalón se ennegreció en segundos, debilitándose como papel, abriéndose en hebras desgarradas, y supe que si no reaccionaba en ese mismo instante, si no hacía algo, lo que fuera, esa masa iba a cubrirme por completo, absorberme por la piel, vaciarme desde dentro sin una sola herida. Entonces recordé el módulo de voltaje portátil que aún llevaba atado al cinturón, un artefacto pequeño, diseñado para pruebas de conductividad en ambientes húmedos, que usábamos para verificar la resistencia de ciertos circuitos en presencia de condensación, una batería de impulsos que, si bien no estaba hecha para defendernos, podía emitir una descarga intensa si se forzaba un cortocircuito directo, y con manos temblorosas, lo cogí y lo abrí con violencia, exponiendo los polos internos. Mientras la criatura seguía extendiéndose por el suelo, trepando con lentitud, como si disfrutara del proceso, como si se alimentara del pánico, y cuando sentí su viscosidad atravesar la tela y llegar a mi piel, cuando algo helado empezó a trepar por mi muslo, clavé el electrodo contra la masa translúcida y cerré el circuito con el propio agua que me rodeaba. Lo que ocurrió entonces no fue un estallido ni un chillido, no hubo gritos, ni llamas, ni desplazamientos violentos, solo una contracción repentina como si la criatura se encogiera sobre sí misma,
y en ese breve segundo la masa palpitó con violencia, deformándose de forma caótica, emitiendo un destello fosforescente desde su núcleo, una alteración en la percepción, como si el entorno temblara alrededor del cráneo flotante que ahora giraba sobre sí mismo a una velocidad imposible, y entonces se disolvió parcialmente como si abandonara una parte de sí para regenerarla después, y la sustancia se replegó hacia la rendija de donde había emergido, dejando tras de sí un rastro denso, una mancha pegajosa que vibraba como si aún estuviera viva. Respiraba con dificultad, porque cada molécula de aire parecía haberse vuelto más densa, porque la sala entera olía ahora a metal oxidado, a carne estancada, a cable quemado y cloro pútrido, como si la criatura hubiera dejado una firma química imposible de limpiar, y aunque sabía que la había herido, que la descarga la había afectado, también comprendí que solo la había irritado, que lo que fuera esa cosa estaba aprendiendo, adaptándose, calculando, y que la próxima vez, si volvía a encontrarme, no me dejaría reaccionar. Avancé tambaleándome por el pasillo, como si las piernas ya no respondieran, y crucé el umbral del último compartimiento técnico antes de la intersección con el pozo de mantenimiento, una vieja estructura de acero que servía como vía secundaria para inspección vertical, un cilindro estrecho de 3 niveles de profundidad con una escalera metálica, oculta tras una compuerta circular que debía girarse manualmente desde dentro, y que permanecía cerrada desde hacía meses, porque el sistema principal de acceso había sido automatizado y ningún protocolo reciente había requerido su uso, pero en ese momento, era mi única opción. El giro del volante metálico fue lento, difícil, y cuando finalmente la tapa cedió con un chasquido seco y un crujido de bisagras, una ráfaga de aire más frío y limpio se coló por la abertura. Me introduje en el cilindro con torpeza, descendiendo primero medio cuerpo, tanteando con los pies hasta encontrar el primer peldaño, y comencé a subir sin mirar atrás, sin pensar en lo que podría estar siguiéndome, sin escuchar siquiera si el agua continuaba ascendiendo por el pasillo que acababa de abandonar, porque sabía que si me detenía siquiera un segundo, algo me tocaría desde abajo, algo extendería una ramificación translúcida, me rozaría el tobillo, me absorbería sin necesidad de arrastrarme. Subí los peldaños uno tras otro, sintiendo como el oxígeno cambiaba, como la humedad se hacía más ligera, como las vibraciones tectónicas del subsuelo se diluían, hasta que finalmente, tras lo que pareció una eternidad, vi la compuerta circular superior, sellada por una rueda central que, con los dedos doloridos y cubiertos de cortes, comencé a girar hasta que el cerrojo saltó con un sonido sordo y pude empujar el metal hacia afuera, liberando una bocanada de aire nocturno que me golpeó, porque el contraste entre la presión del subsuelo y la brisa del exterior era tan brutal que mi cuerpo cayó de rodillas en cuanto cruzó el umbral. Allí, en la superficie, rodeado de las estructuras familiares de la central de control, con las luces parpadeando en la distancia, grité como no lo había hecho en toda mi vida, no por miedo sino por impotencia, porque sabía que nadie iba a creerme, que todo lo que dijera sería archivado como una alucinación por estrés, como una invención producto de gases acumulados, de fatiga, porque no había pruebas, los sistemas de grabación estaban corrompidos. El informe llegó con la frialdad meticulosa de los documentos técnicos que pretenden clausurar realidades incómodas, con sellos en cada página, con firmas electrónicas de supervisores que jamás pisaron un túnel, con una conclusión rotunda que resumía todo lo vivido en una frase impresa en negrita: derrumbe técnico por sobrepresión estructural en las válvulas de la sala 3B, acompañado de un apéndice que sugería una posible repetición de errores humanos, de negligencias menores, de mantenimiento irregular, como si todo lo que yo recordaba con absoluta nitidez hubiera sido producto de una mente agotada, por la claustrofobia, por la humedad, por la soledad que reina en los pasillos que nadie inspecciona desde hace años. Me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad temporal mientras el informe pasaba por las últimas validaciones administrativas, me asignaron una baja médica breve por estrés operativo, me retiraron el acceso al sistema técnico durante 15 días, y luego, cuando intenté consultar las grabaciones que recordaba con precisión fotográfica, los archivos aparecían con etiquetas de daño irrecuperable, los registros de acceso habían sido sobrescritos, y las referencias al protocolo habían desaparecido de todos los índices del servidor central, como si nunca hubieran existido, como si hubieran sido parte de un simulacro interno que nadie reconocía, y mientras más insistía en obtener respuestas, más evidente se volvía que alguien o algo quería enterrar todo lo ocurrido, con la sutileza corrosiva del olvido institucional, con esa maquinaria perfecta que convierte lo imposible en anecdótico, lo inhumano en irrelevante.
Sin embargo, lo que más me inquieta, lo que no he podido explicar a nadie sin que me miren como si hablara desde el delirio, es lo que ha seguido ocurriendo desde entonces, lo que me empuja a volver a mirar los monitores aunque ya no sea mi trabajo, lo que me mantiene despierto cada madrugada con los ojos fijos en el reloj digital de mi cocina, porque cada noche, sin excepción, justo cuando el reloj marca las 3:33, la cámara de seguridad del túnel 3B, esa misma que debería estar inactiva por daño térmico, esa misma que fue desconectada oficialmente tras el incidente, se enciende sola durante exactamente 45 segundos, sin registrar movimiento visible, sin emitir sonido alguno, solo una imagen fija, granulada, casi estática, donde a veces, si uno observa con paciencia, puede notar una vibración mínima en el centro del encuadre, una alteración que no pertenece al sistema de compresión, un temblor que parece venir de algo suspendido en la oscuridad, algo que no refleja la luz sino que la consume, algo que no se mueve, pero tampoco permanece quieto, algo que recuerda demasiado al contorno de un cráneo sin mandíbula flotando en medio de una masa que no debería tener forma, pero la tiene, cuando uno quiere verla. He intentado ignorarlo, he intentado convencerme de que es un fallo residual, una interferencia, un eco digital, pero el patrón es perfecto, constante, inalterable, siempre a la misma hora, siempre con el mismo encuadre, y cuando pregunté a uno de los nuevos técnicos si podía revisar el archivo, me dijo que no existía, que la cámara no está activa, que no hay transmisión registrada a esa hora, y sin embargo yo la he visto encenderse, la he grabado desde otro terminal, y cuando mostré la grabación, el archivo apareció en blanco, como si al intentar compartirlo se deshiciera, como si aquello que habita allí abajo supiera que estoy intentando advertir a alguien, como si a través del agua, de los cables, de las juntas corroídas, aún pudiera oírme respirar por las noches. Y no sé cuánto tiempo más podré seguir fingiendo que todo está bien, no sé cuántas veces más voy a despertarme exactamente a las 3:33 con los ojos clavados en la pantalla negra de una cámara que no debería estar viva, ni cuántas veces más me preguntaré si el momento en que me rozó no dejó dentro de mí algo más que miedo, algo que aún se mueve, muy despacio, dentro de mí. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.